infiltrarse y que penetran en el territorio ecuatoriano. Quiero dar la bienvenida de inmediato a los invitados e invitada de hoy, al general Juan Carlos Barragán, ex alto jefe de la Policía Nacional, la doctora María Fernanda Novoa, experta en seguridad académica del IAEN, y también está previsto la presencia del doctor John Marulanda, consultor de seguridad y defensa, quien habla desde Colombia. Quisiera empezar con el general Juan Carlos Barragán. Estamos viendo esta situación compleja, difícil, la penetración del narcotráfico, que no es nuevo, pero que se va visibilizando cada vez más con sus acciones violentas, la toma de las cárceles. ¿Cómo enfrentar esta situación con toda la experiencia que usted a través de los años ha tenido? General Juan Carlos Barragán, muy buen día. Muchísimas gracias, Miguel. Saludos cordiales a la doctora María Fernanda Novoa y a John Marulanda. Bueno, Miguel, el tema es harto complejo. Nuevamente nos enfrascamos en una conversación sobre un tema estratégico del Estado. Un país, una sociedad, una comunidad no puede vivir sin seguridad. Después de las necesidades básicas del ser humano, necesita seguridad. Y este momento, en cuanto a la seguridad pública, digamos, a la paz y tranquilidad de la ciudadanía, el Estado se enfrenta en realidad a una amenaza muy grave, que es esta violencia que en gran parte, digamos, esta percepción se está generando por los problemas de las cárceles, que es, sin duda, es una olla de presión, ha sido por décadas una olla de presión, que carente de rehabilitación, carente de técnica, carente de enfrentar un problema social, porque las cárceles no se pueden apartar del problema social que vivimos nosotros. No es porque están dentro de las cárceles que el problema es dentro de las cárceles. Es como pensar que el problema de la guerrilla está en las selvas, pero tarde que temprano el problema trasciende gravemente a la comunidad en sí, y es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, enfrentar este problema harto complejo, estratégico, amerita medidas inmediatas, porque no podemos decir vamos a la estrategia y esperar mucho tiempo. Necesitamos medidas inmediatas. Pero lo principal es que el Estado tome control de su responsabilidad en el manejo de los presos, de las personas privadas de la libertad. No pueden convertirse las cárceles en lugares de perfeccionamiento del crimen, de hacinamiento, de desgracia para los humanos que viven adentro, porque eso trae una consecuencia. Enferma la sociedad, enferma la comunidad. Llegamos a niveles bárbaros en donde leemos en las redes sociales comentarios de personas que dicen dejen que se maten, que desaparezcan. Llegamos a niveles de violencia generalizada, nosotros mismos. Entonces, el problema de las cárceles que genera inseguridad por lo que vemos, porque no es porque adentro se mataron que afuera no pasa nada. Es imposible, es como esconder el sol con un dedo, pensar que eso no traerá consecuencias en las calles, consecuencias brutales. Entonces, la solución no es de que en esta conversación vamos a encontrarla, es un problema muy complejo y que demanda de una provisión importantísima de recursos inmediatos para afrontar esta redundando inmediatez requerida con urgencia. General Barragán, Pero a la par, usted decía medidas inmediatas. ¿Cuáles debieran ser? bueno, las medidas inmediatas deberían ser como digo, en una inversión preliminar que le permita al Estado recuperar el control en los centros carcelarios. Porque sin eso, sin partir de eso, es imposible, porque imagínense lo que hemos visto, que los mismos presos se autorregulan dentro de las prisiones. Es decir, los guías penitenciarios, la Policía Nacional, no se diga los militares en el cerco externo, realmente en lo que pasa dentro de los pabellones no tienen control. Son seres humanos jugándose la vida al estilo cavernario. Y el Estado no está haciendo su parte. Entonces, lo primero va a tener, pueda que tenga costos, pueda que
obviamente una inversión financiera importante, pero también este retomar control probablemente tenga costos, pero hay que asumirlos al fin del día, porque no se puede dejar esto para las generaciones venideras. Así nosotros no recibimos el país hace 40 años, cuando éramos jóvenes. Se ha empeorado en nuestras manos. Entonces ahora es nuestro tiempo. No, es el tiempo de las personas que tienen ahora el control. Y el Estado tiene que recuperar. Entonces, habrán consecuencias y es posible, es lógico. Pero no podemos quedarnos con que esto está pasando y olvidar el tema. El tema repercute en la sociedad. Es un mapa, es una fotografía de cómo está la comunidad. Y no podemos dejar ahí el problema, hay que enfrentarlo en la táctica, en la inmediatez. Pero en lo estratégico hay un montón de cosas que hacer. El hecho que nazcan niños ahorita en la ruralidad, desnutridos, traerá una consecuencia en el futuro, claro, en la estrategia. Claro, hay que ir a la prevención, a enfrentar los temas estructurales. Como bien ha señalado el general Juan Carlos Barragán, quiero dar la bienvenida a la doctora María Fernanda Novoa, académica, catedrática del IAEN, experta en seguridad. Doctora Novoa, ¿cómo enfrentar esta situación? Antes quiero ilustrar lo que el presidente Guillermo Lasso describió, esta situación grave que se está viviendo en el Ecuador. Usted no puede decir Lasso entregó las cárceles a las mafias. No, es Correa, es Moreno, Correa deliberadamente, Moreno por omisión, porque no entendía lo que pasaba en el Ecuador. Y yo llego y encuentro este amotinamiento en las cárceles, que es un mensaje. Aquí estamos, negocia con nosotros. ¿Usted cree que yo tengo que ir a la cárcel de Cotopaxi a pedir instrucciones a un líder de mafia o a la penitenciaría? No, pero vea usted semejante coincidencia. Terminan los 100 días de gobierno, empiezan los triunviratos, el triunvirato de la conspiración, y luego viene la penitenciaría. Yo dije que eso no es casual. En los 10 años del correísmo, ellos concertaron con las mafias. El Ecuador era un país de tránsito de droga, pero ya no solo es de tránsito, es de producción y consumo, ¿es verdad? Es de consumo. ¿Consumo de quién? De niños y jóvenes en escuelas y colegios. Y eso es consecuencia de esa actitud mafiosa y deliberada del correísmo. El Ecuador lo tiene que saber con claridad. Entre la disyuntiva de la fuerza y el diálogo y la pacificación por la vía del diálogo con la intermediación de la iglesia, como usted lo plantea, y creo yo también de grupos evangélicos en Ecuador. Bueno, yo me voy por el camino del diálogo y el acuerdo. Eso, en resumen, lo que dijera sobre este tema el presidente Guillermo Lasso en entrevista con TC Televisión con Carlos Vera. También quiero ilustrar lo que Fausto Cobo, hoy secretario de Inteligencia en la ex SENAIN, respecto de estas amenazas que ya están presentes en el Ecuador. Estamos enfrentando al narcotráfico como la principal amenaza del Estado ecuatoriano. Está afectando a todos los organismos, las instancias, las funciones del Estado, que estamos enfrentando a una amenaza que tiene el poder igual o superior al del Estado. Nuestro país tiene condiciones especiales geoestratégicas. Los puertos y aeropuertos están cerca y obviamente son buenas instalaciones. Ese es el territorio en disputa. Eso decía el coronel Fausto Cobo, director de inteligencia del país. Doctora María Fernanda Novoa, en este problema complejo frente a estas amenazas, ¿cómo enfrentar en estos momentos? Bueno, primero muy buenos días, con un saludo muy efusivo de parte del señor rector de la Universidad del IAEN. Yo vengo siempre en una mirada más académica, no por eso menos transversalizada por una mirada política de lo que está ocurriendo. Les saludo también al señor general Juan Carlos Barragán, a quien tuve la oportunidad de conocerle hace muchos años, y por supuesto a mi coronel John Marulanda, con quien nos une una amistad de muchos años.
Lo que yo diría primero, como yo he sostenido, Miguel, en varias ocasiones, es que el principal problema que tenemos es que existe un sobrediagnóstico de la situación mal hecho, lo que implica que más o menos la orientación estratégica del Estado o la orientación estratégica para la conducción de la seguridad está diagnosticada por diferentes miradas, ¿no es cierto? No hay un consenso desde qué mirada tengo que yo entender el problema, porque tal cual sea la mirada y cual sea la teoría de la seguridad o criminológica o delincuencial, yo voy a tomar no solamente acciones, sino también voy a tomar las rutas estratégicas para configurar, primero para entender la complejidad del problema y luego para configurar posibles soluciones de corto plazo y de largo plazo. En este sentido, yo llamaría, y he llamado varias veces, a que por favor se entienda que no es el narcotráfico y se sigue cantando, perdónenme la redundancia, el tema de que solamente todo pasa por la visión narcotizante, ¿no es cierto? Que las soluciones tienen que ver con giros punitivos, que la triangulación, cárcel, sociedad y justicia, ya sobre esto hemos oído hasta el cansancio hablar cuando no se habla de que estamos viviendo en un mundo líquido, estamos viviendo en un mundo postnormal, donde los ecosistemas criminales ya no son físicos, donde tratar de entender lo que ocurre de manera análoga, es decir, un objetivo claro frente a un grupo delincuencial, una mafia, ¿no es cierto? Ya no puede ser entendido de manera lineal, sino circular, porque estamos hablando de ecosistemas digitales, criminales, delincuentes informáticos con actuaciones globales, pero bien estructuradas dentro de cada uno de los territorios. Es decir, si vemos las acciones de fuerza, las acciones de violencia, no solamente dentro de las cárceles, como yo dije, también se ha trabajado como un mantra de que las cárceles, es en las cárceles donde se origina eso, las cárceles solamente es un pequeño espacio simbólico, si queremos decir, de toda la violencia estructural que estamos viviendo no solamente en Ecuador, sino toda la región y de manera global. El tema es que si no entendemos que estos sistemas digitales criminales, como hablan McKibben, habla Douglas Farah, tenemos a Nolan y Crosson, estamos hablando de que no podemos comprender que se mueven con lógicas distintas, que el narcotráfico es uno de los puntales, ¿no es cierto?, pero que fusiona con otros elementos ilícitos, con la delincuencia organizada, tenemos terrorismo, tenemos trata de blancas, trata de personas, tráfico de armas, tenemos paramilitarismo, tenemos acciones terroristas, etcétera. Es decir, que no hemos entendido cómo funcionan estas comunidades ilegales, estas nuevas formas de actuar. Y curiosamente, hablamos inclusive de la penetración de drones dentro de las cárceles, lo que nos da ya nos da la magnitud de que la sofisticación y la capacidad de estas empresas en las que se junta criminalidad organizada, delincuencia transnacional y mafias, están ya absolutamente, tienen primero mejor inteligencia porque las propias capacidades del Estado tienen capacidad de anticipación temprana y capacidad de conectarse con infraestructuras lógicas, con plataformas digitales gratuitas y tener de hecho un patronaje o patrones claros de cómo van estas comunidades a ir creciendo en comunidades de delincuentes, a partir de las cuales van a poder ir penetrando los diferentes estamentos del Estado, y no solamente es el ataque a las infraestructuras críticas o el ataque a que hay sicariato en la mitad de las calles. Lo peor es que se está penetrando a nivel de criminalidad organizada, lo que se llama las comunidades de ecosistemas criminales a niveles digitales. Entonces seguimos tratando de ver un mundo líquido con mirada sólida. Esto nos da una permanente imposibilidad, primero, de entender la importancia de la anticipación estratégica, la importancia de las alertas tempranas y, claro, nos ponemos a llorar en el muro de los lamentos o culpándonos que fue nuestra culpa, que nos dejaron, que no nos dejaron. Esto es culpa de una visión estratégica que no se ha tenido clara desde un inicio, es decir, cuando han ido cambiando las diferentes amenazas a la seguridad del Estado, no se anticipó. Y como yo he repetido, Miguel, en varias ocasiones, nuestra querida, la más importante oportunidad que tuvimos en el país
que es de conformar un sistema de inteligencia estatal serio, bien formado, con gente proba, con gente que conozca de la materia. Lamentablemente se fue de las manos, se desvió y simplemente eso sirvió para otros fines, lo cual es realmente una situación muy negativa porque el Estado no cuenta con ese Doctora conocimiento María de alto Fernanda valor Novoa. agregado para la toma de decisiones. Doctora María Fernanda Novoa, ¿qué hacer y cómo hacer frente a estas amenazas actuales? Bueno, yo la primera cosa, como digo, es entender bien lo que está pasando. Es decir, hay diagnósticos que son absolutamente risibles y hay otros diagnósticos que ya parecerían que son más mediáticos, ¿no? Es decir, para ¿Cuáles de esos? posicionar con ¿Nos puede bravuconadas, describir eso? para posicionar con bravuconadas lo que hay que hacer. Aquí no se trata de ponerse bravo ni ser bravucón, aquí lo que se trata es de ser inteligente y de dar las soluciones con criterio, ¿no es cierto?, con conocimiento de la base y donde el conocimiento experiencial como el que tiene el señor general Juan Carlos y el coronel Marulanda son de mucho apoyo. Entonces, primero comprender claramente cómo está funcionando estos ecosistemas, porque ya no son sistemas fijos, son ecosistemas mutables, ecosistemas cambiables, que tienen clara anticipación estratégica, tienen capacidad de inteligencia, etcétera, etcétera, la penetración del Estado, de funcionar y criminalizar el Estado como quisiera. Y lo que yo diría es que hay que tener primero una visión estratégica de lo que hay que hacer. Coincido plenamente con el señor general de que no se puede soslayar la respuesta inmediata, pero lamentablemente nos quedamos siempre en la respuesta inmediata, es decir, un poco en curar la enfermedad y no en prevenirla. Entonces, de aquí lo que se debe pensar es cambiar la mirada estratégica con una mirada estratégica de largo plazo que me permita a mí consolidar una anticipación y unas alertas para ir haciendo el seguimiento de cómo en estos ambientes de inestabilidad e incertidumbre estas organizaciones criminales están funcionando. Y esto no lo podemos hacer en solitario, Miguel, porque no es que el Ecuador solito, esto es parte de la región, es un problema transnacional, extrarregional, es un problema global, entonces deberemos tener un apoyo o deberemos tener correlaciones serias con los otros países que están siendo también, que ya han sido penetrados por estas empresas mundiales poderosas y sofisticadas, como las llama el Millennium Project, el último libro lanzado por el Nodo de Prospectiva Mexicano al 2050, donde en el reto 12 ponen que uno de los elementos clave va a ser a nivel mundial el tema de el combate a los ecosistemas criminales digitales, ¿no es cierto?, con inteligencia verde, ya no con la inteligencia de espionaje ni la inteligencia que se cree que es como una conversión de James Bond a un poco más a lo criollo. Gracias, Miguel. Bienvenido al consultor y experto en seguridad, John Marulanda. ¿Cómo afrontar en estos momentos, cuando volvemos a hablar de esta carga, estas amenazas permanentes que vivimos del narcotráfico y el crimen organizado en el Ecuador? Muy buen día, John Marulanda. Miguel, muy buenos días, muchas gracias por su amable invitación. Un saludo muy cordial a María Fernanda, me place mucho que esté con nosotros. A mi general también muchos saludos. Mire, desde aquí, desde Colombia, yo le doy plena vigencia a lo que acaba de decir María Fernanda. Aquí estamos cada país mirándose el ombligo cuando el problema tiene una concepción regional, por decirlo menos. Si hay algo que nos puede indicar cuál es el camino de solución y darnos indicios, es leer una entrevista muy famosa del 2015, creo, de alias Marcola, que es un jefe, un cabecilla del primer comando de la capital, que está en la cárcel, y un periodista supuestamente le hizo una entrevista, que aún está pues todavía en discusión si en realidad la hizo. Pero ahí hay una descripción carnada, cruda y realista de lo que es la delincuencia que nosotros estamos confrontando en estas ciudades. Ahí claramente se nos describe el perfil, ese perfil que María Fernanda llama líquido, que es inadaptable para lidiar con eso. Primero que hay que hacer es, desde el punto de vista del Estado, regionalizar el problema. Ustedes hablan del narcotráfico en el Ecuador. Pues yo desde Colombia les digo, ese es el narcotráfico
narcotráfico que sale en Colombia, pero desde México me dicen, ese es el narcotráfico que nosotros mercadeamos. Y desde Europa me dicen, ese es el narcótico que nosotros consumimos. Entonces forma una cadena que una sola solución de un Estado no va a resolver el problema. La integralidad de la visión del problema es el primer paso que hay que dar. Yo veo lo del Ecuador. En este momento estoy en Cali, llevamos unos días en Cali viendo lo que sucedió en Cali, que es desastroso. Se sorprenderían ustedes de saber la cantidad de vínculos que hemos encontrado entre lo que sucedió en Cali con el Ecuador. Cantidad de ecuatorianos y cantidad de vínculos que nos han dicho las autoridades aquí, de interceptaciones que se han hecho de vínculos, de llamadas telefónicas, de conexiones a través de redes y demás. Entonces, yo creo que el primer paso es integrar a la comprensión del fenómeno, en este caso a Colombia y Ecuador. Fíjense ustedes que la izquierda sí tiene una visión integral, regional de sus objetivos y va cayendo uno por uno el objetivo. En ese aspecto nosotros alabamos la decisión del pueblo ecuatoriano de no irse por el señor Arauz, que tenía el apoyo económico del narcocartel del ELN, es claro decirlo. Pero acuérdense que Colombia está en una campaña política en donde la izquierda está pujando muy fuerte para quedarse con el gobierno el año entrante. Y hemos tenido una serie de incidentes fronterizos con Venezuela y adivine qué ha sucedido, que todos los incidentes se han originado y se han manejado a través de drones rusos y ya vienen los drones iraníes. Entonces son una cantidad de factores que antes no actuaban de la manera como están actuando ahora. La corrupción y la delincuencia se ideologizaron y se vistieron de ideología izquierdista, pero siguen siendo delincuentes, siguen violando la ley, no siguen afectando a todos, pero están protegidos por el manto de la izquierda, el socialismo del siglo XXI, bueno, como lo queremos llamar. Y esto no exculpa que la gente de derecha también tenga corrupción. El gobierno de derecha también hay altos índices de corrupción. Entonces, hay que ver integralmente el problema, al menos de manera regional, y desde ahí empezar a plantear eventuales soluciones, primero de contención, porque esto está avanzando muy rápido, eso es otra característica de esto, muy rápido. El narcotráfico sí dijéramos, transversal, pero la economía, la minería ilegal da más dinero que el narcotráfico, por ejemplo. Fíjense ustedes en los casos fronterizos, también grandes focos de producción de beneficios para organizaciones ilegales, tanto en la frontera con Ecuador como en la frontera con Venezuela, en la frontera con Perú, allá en Loreto, en la frontera con Brasil. La migración es un fenómeno que para nosotros, pues sí, siempre han habido migrantes, pero ahora la migración es un fenómeno que afecta mucho la seguridad de todos los países. Nosotros lo sabemos. Entonces, esa sería la observación que yo tengo. Evidentemente, los mecanismos de seguridad del Estado, de nuestro Estado, se han quedado cortos en entender las dinámicas tan fuertes que estamos viviendo y poner algunos remedios iniciales para Siempre he creído que no lo vamos a destruir, pero podemos contener, y a partir de esa contención, que nos lo pueden mostrar los indicadores que tracemos inteligentemente, empezar a acabar con ese fenómeno, que no lo vamos a acabar. Entonces es un problema complejo. Las masacres de las cárceles son solo un indicador, son solo un síntoma. Todo lo que sucede son síntomas, y la raíz está mucho más en el fondo y es mucho más compleja. Y termino con esto. Si ustedes ven, si nosotros consideramos que pobrecitos nosotros los de América Latina, que estamos así, déjeme decirle que lo que está pasando en Estados Unidos hechas las diferencias de cultura y de contexto, es más o menos lo mismo. Hay una transgresión calculada del orden establecido para llegar a otro orden. Algunos lo llaman el nuevo orden. Algunos dicen que lo que está sucediendo en Estados Unidos es lo mismo que sucedió en China, una revolución cultural ahora convertida en Black Matter, en racismo. En fin,
todos esos conceptos, pero es un fenómeno al cual nosotros nos estamos quedando cortos en entender y en consecuencia en tomar las medidas pertinentes. Muy ilustrativo lo que John Marulanda nos dice desde Cali, Colombia. General Juan Carlos Barragán, frente a todos estos hechos que se ha descrito esta mañana, ¿cómo contener, cómo actuar? Vemos estas alianzas que se han evidenciado entre sectores extremistas, sectores ideológicos. John Marulanda citaba el caso del socialismo del siglo XXI, la amenaza que hay en Colombia, que Gustavo Petro llegue al poder en estas condiciones y cuyo destino puede ser el modelo de Venezuela, que es la pobreza, la miseria y la delincuencia rampante en ese país. General Barragán. Gracias, Miguel. Bueno, celebro digamos que esta línea de política no esté en el Ecuador en este momento. Pero eso no es fundamentalmente el problema actual. Está muriendo gente en las calles. Hay miedo en la población. El problema es real y es ahorita, ¿no es verdad? Entonces, vuelvo y repito, ¿dónde está la producción de inteligencia? Mire, una cosa que me hace pensar. ¿Cuánta cocaína? No se trata de decomisar cocaína, porque la cocaína la vuelven y la producen. 2.000 toneladas en Colombia, 700, 800 en Perú. Así que no es por ahí. El problema es cuando los narcotraficantes pierden toneladas o kilos de cocaína, no han perdido nada. Entonces no es importante 120 toneladas del año tal o 400 del año pascual. La inteligencia enfocada al delito, que no es la solución total, estoy totalmente de acuerdo con la doctora María Fernanda en su excelente análisis. Pero la pregunta es lógica, ¿no? Me nace, ¿dónde están los carteles o las organizaciones criminales dueñas de toda esa cocaína? ¿O solamente eran los cuidadores, los dueños de la cocaína? Entonces, mi preocupación, ¿dónde está el conocimiento, como decía la doctora? El conocimiento procesado, que no es más que la inteligencia, producir inteligencia, ahora estratégica para el Estado. Pero mientras estos carteles o estos grupos criminales, llámese como cualquier payaso decidió ponerles, no importa el nombre que tengan. Pero, ¿dónde están cuando la cocaína cae, cuando el esfuerzo permite la interdicción, que la interdicción es el último nivel de esfuerzo contra la lucha antinarcótica? Es lo que, por ejemplo, en los puestos encontró un perrito bajo el manejo de un experimentado policía. Pero, ¿dónde está la inversión para detectar y afectar a la industria narcotraficante? No a la droga en los últimos niveles o en los más bajos niveles. Entonces, me queda una inmensa interrogante. No, si así es el problema, si así está el problema, ahora, ¿por qué no hay las organizaciones criminales de alto nivel, dueñas del producto, encarceladas o señaladas? Entonces, ¿en qué más? ¿Cuál es el problema? Claro, existe el recelo, ¿no? Porque quienes han de hacer la inteligencia y producir esta información, hoy, probablemente por el poder de los criminales, serán emproblemados judicialmente en el mañana. Es muy probable. Pero eso no va a ser el freno, porque para eso elegimos este camino. Y si ese ha de ser el precio, es demasiado poco para lo importante que es luchar para enfrentar estas organizaciones criminales, hablando de este punto pequeño, que es identificarlos y encarcelarlos. Pero eso yo no veo, ¿no? ¿Dónde está la inteligencia? Entonces, tal vez, ¿dónde están los recursos? Y así, hablando de lo táctico, porque eso no significa estrategia todavía. Ya le digo, estrategia, ¿por qué hay desnutrición en la ruralidad y pésima educación en la ruralidad? Esos niños que están naciendo ahora ocuparán las calles y los espacios de nosotros que nos iremos. Y en eso no hay inversión. ¿No será que eso genere mañana más tarde una espiral de violencia? Porque sin educación no se puede hacer nada. La educación es el corazón de todo. Y niños desnutridos no pueden educarse. Y esta gente queda sin oportunidades. ¿Y qué oportunidad? ¿Dónde más pueden encontrar? Tal vez en el delito. Entonces,
ver el problema de esa forma o culparle al uno, al otro, o mal de muchos, no es, señores. Necesitamos fajarnos los pantalones y comenzar, sin lloriquear, como bien dijo doctora. Es momento de empezar. Y pueden haber costos, va a haber consecuencias, pueden haber consecuencias. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejar que la delincuencia siga, que las cárceles estén en manos de los delincuentes, que el narcotráfico pase, que las fronteras sean permeables? ¿O vamos a enfrentar el problema? Entonces, ¿dónde están los recursos? Súbase a un patrullero, Miguel. Súbase a un patrullero Kia de hace 6 años, con 1.800.000, 2 millones de kilómetros. En esas condiciones trabajan los policías. Así es. Entonces, necesitamos comenzar por algo, claro. Invirtamos a la vena directamente en lo que nos permita darle necesidades fundamentales a la población, que es seguridad. El señor Abraham Maslow del siglo pasado dijo la pirámide de las necesidades básicas. Y después de las necesidades básicas funcionales de alimentación básica, dijo, la seguridad es fundamental. Y eso está descuidado. Entonces, pero todo es recursos, todo es dinero. La situación del país es mala económicamente, sí, pero hay prioridades fundamentales que se tienen que tomar. Es como usted tiene un enfermo en la casa y tendrá que hacer un préstamo, de cualquier manera lo va a atender. Claro. Hay que invertir en la seguridad, eso no es un gasto. Doctora María Fernanda Novoa, ¿cómo fajarse los pantalones como reclama el general Juan Carlos Barragán? Yo creo que la primera forma de fajarse los pantalones va a parecer cómico, ¿no? Es que la academia también contribuya a todos estos análisis. Lamentablemente, gran parte de la academia ha mantenido sus escritos más o menos en las revistas indexadas que sirven para la lectura de países fuera del país, ¿no es cierto? Un poco como el crédito de que el investigador está investigando, pero hay que hacer investigación aplicada y apoyar, digamos, a todas estas orientaciones políticas estratégicas de la conducción y la gobernanza de la seguridad ciudadana, de la seguridad y defensa. Es decir, que el primer fajazo tiene que venir también desde la academia como apoyo real, que es lo que ahora hace el IAEN, y por lo menos a través de la Escuela de Prospectiva Estratégica, directamente hacia el apoyo en determinados estudios para la orientación de las políticas públicas. La segunda cosa que yo diría es permitir que los conductores del Estado, es decir, en este caso, los ministros que están hechos cargos de los operadores de la seguridad, tanto de policía, de Fuerzas Armadas, que no son solamente ellos a los que hay que ponerles todo, ¿no? Como yo te decía algún rato, Miguel, no se trata de policializar ni militarizar el problema, sino de tener una corresponsabilidad con todas las entidades del Estado, con protocolos bien establecidos, con los ministerios de desarrollo social, etcétera, etcétera. Pero también que quienes conducen la seguridad, quienes conducen la defensa, se dejen asesorar. El problema es que en el país también hay una tendencia a creer que porque a mí me ponen en un puesto específico, ya el conocimiento me viene a mí más o menos, me viene con el Espíritu Santo a redarguirme. Claro, y peor cuando se puede... Es una cosa de que se sabe, claro, o no se sabe. Claro, no se y peor cuando se ha puesto a gente inexperta, ¿no? Por ejemplo, en inteligencia. Y no solo inexperta, sino también normalmente, y puedo hablar por otros casos, no me estoy refiriendo al gobierno actual, puedo hablar por otros casos, que se ponen alfiles políticos para la conducción de ciertos intereses, de ciertas agendas, que no necesariamente son las del bienestar del Estado, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que dejar de pensar en cuestiones solamente agendas específicas de ciertos grupos y generar una conciencia de todos en corresponsabilidad para el tratamiento del tema de la seguridad. Otro tema también, Miguel, y aquí yo en la entrevista que tuve con Talía Flores le decía, la responsabilidad ética y el compromiso social que sobre este tema también tienen los medios de comunicación. Porque si bien hay periodistas serios, periodistas investigadores, colegas como vos, Miguel, como muchos colegas que tenemos
en el medio se hace una buena investigación, se hace una buena orientación, una buena interpretación. También tenemos todos aquellos sainetes, y normalmente los sainetes que se juegan en las redes sociales, constando que dentro de las redes sociales se crean ahora, los nuevos estudios hablan hasta de una nueva adicción, más fuerte que la droga a los jóvenes de las redes sociales, donde se construyen sentidos de mundo, donde se construyen estos intereses a través de las narconovelas, a través de todo, de este mundo, ¿no? Y se va captando a la gente y entonces se va generando todo un imaginario, que estar dentro de la mafia es tener poder, y se va desarrollando este tipo de imaginarios en la población. Pero esto tiene mucho que ver también los medios de comunicación, Miguel. Y quien hace periodismo serio, quien hace periodismo de investigación, porque esto se necesita tener una buena orientación en estos temas. Entonces yo diría que la academia, los medios de comunicación tienen un papel clave, pero también esta capacidad de que el Estado en su conjunto, y en este caso el conductor estatal, el señor presidente de la República, tenga la visión clara de que este no es un problema coyuntural, de que este no es un problema localizado, es un problema transregional, transnacional, que hunde sus raíces, porque aquí encuentra el caldo de cultivo preciso para que también se genere economía dolarizada, problemas de inequidad, problemas de descredibilidad del sistema político. Hay un montón de elementos que han generado que esto ¿Qué son las las vulnerabilidades, ¿no? Van vulnerando todo el tema de la seguridad. Sí, efectivamente, que esas vulnerabilidades que se evidencian. John Marulanda, ¿cómo fajarse los pantalones, como decía el general Juan Carlos Barragán, para enfrentar estas realidades en nuestros países? Miguel, pues yo no tengo la solución definitiva al problema. Lo que sí yo le puedo decir es que necesitamos pensar en bloque. Ecuador y Colombia, por ejemplo, tienen que estrechar más los lazos de sus agencias de inteligencia, no solamente las del Estado, sino las empresas privadas autóctonas que están dedicadas a los asuntos de análisis geoestratégico y de seguridad pública y defensa nacional. Tiene que haber un intercambio más intenso, tiene que haber una comprensión no solamente de Colombia para los colombianos, sino de Colombia hacia los ecuatorianos y viceversa. Eso sería un paso inicial. Y lo otro que yo creo es que los gobiernos democráticos tienen que perder la vergüenza de hacer lo que tienen que hacer. Vea, mi general, usted hablaba de lo malo de los vehículos y de que se necesitan recursos. Pues cuando el Estado democrático dedica recursos, el antiestado sale a decir que se está militarizando la sociedad, que se le está quitando educación a los niños, que la salud no funciona. Hay que perder el miedo a que digan eso y hay que hacer lo que hay que hacer por la seguridad de nuestros estados. Los estados de izquierda cometen cualquier tipo de tropelías, no les da pena y ahí siguen. Mire el caso reciente de Nicaragua con Ortega, todo lo que ha hecho. Mire el caso de Venezuela. ¿Qué vergüenza sienten ellos? Ninguna. Y nosotros sí estamos muy acobardados. De modo que hay que pensar en bloque, regionalmente, hay que tomar decisiones cortantes, taxativas, sin miedo, dentro del marco de la legalidad, por supuesto. Y hay que empezar por solventar los problemas básicos de sociedad que llevamos 200 años tratando de solventarlos y ni la derecha no los ha arreglado y la izquierda los ha empeorado. Pero como esto hoy en día, más que derecha e izquierda, se trata de un concepto global de criminalización, de legalización de la criminalización, tenemos que empezar a jugar en ese terreno. Bien, muchas gracias por ilustrarnos, por abrirnos de nuevo los ojos sobre este problema de la inseguridad y las amenazas que ya vivimos en el Ecuador. Al general Juan Carlos Barragán, ex jefe antinarcóticos y ex alto jefe policial, a María Fernanda Novoa, académica y experta en seguridad, y a John Marulanda, desde Cali, Colombia, para ilustrarnos sobre esto que debiéramos concienciar en el Ecuador. Muchas gracias, muy buen día. Un saludo. Gracias, un placer, un gusto, general, un gusto. Muchas gracias. Saludos, Fernanda, mi general Miguel, muchas gracias. Muy amable a John Marulanda. Bien, vamos a una pausa publicitaria y ya viene el segmento importante, clarito está, con los explicadores Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Y también quiero recomendarles para este sábado y domingo en Exa Democracia y Democracia TV, el programa Controversia en Escena,
Vamos a abordar la crisis de gobernabilidad que vivimos en el Ecuador, la necesidad de, ojalá, llegar a acuerdos con 3 invitados. Simón Pachano, politólogo y académico de Flaxo, Ruth Hidalgo, académica y directora de Participación Ciudadana, y el doctor Daniel Granda, politólogo y académico de la Universidad Central. Seguimos aquí en la revista de Opinión Democracia, pausa publicitaria, y vienen los explicadores Vicente Albornoz y Sebastián Oleas en Clarito Está. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El presidente de la República, Guillermo Lasso, aseguró en entrevista concedida a Carlos Vera que existe una conspiración para destituirlo. Señaló que apenas cumplidos los 100 días de gobierno y de haber convertido al Ecuador en un ejemplo en vacunación a nivel mundial, iniciaron los ataques.